Nadie sabe cómo se filtró, nadie ha explicado por qué se grabó y tampoco para qué la filtraron. Esas tres preguntas requieren urgente respuesta. Pero mientras esperamos que alguien dé la cara frente a un hecho muy grave, hay que decir que la grabación de audio de una reunión privada donde la canciller Antonia Urrejola llama huevón al embajador de Argentina en Chile, Rafael Bielsa, desató una polémica de proporciones que todavía es imposible de estimar. A estas alturas es secundario el por qué lo llamó huevón. Lo relevante es que un encuentro privado en la Cancillería fue grabado, aparentemente sin conocimiento de sus asistentes, y el que lo filtró, no se sabe si es la misma persona que lo grabó, decidió darlo a conocer el mismo día en que el presidente Gabriel Boric participaba en la cumbre de la CELAC en Argentina. Nuestra Cancillería está en manos de novatos e irresponsables, como lo dijo el presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, el senador del PPD, Jaime Quintana, a quien a todo esto en esa misma reunión, y según el audio, lo trataron de amurrado. Mejor amurrado que irresponsable, está claro. Está lejos de ser este un error o una falla aislada. El Ministerio de Relaciones Exteriores viene teniendo problemas desde el primer día de este gobierno. Y no exagero, no olvidemos que el 11 de marzo del año pasado, para la ceremonia del traspaso de mando, cuando asumió Boric, la Cancillería sintió que la mejor manera de estrenarse era enviando una señal de rechazo a la monarquía española y le echó la culpa al rey Felipe VI de haber llegado tarde y por lo tanto haber atrasado la ceremonia. No era verdad, pero aunque así hubiese sido, fue muy poco diplomático culparlo del retraso. No ha sido, por cierto, nuestro único impas con España. Nuestro embajador en ese país, Javier Velasco, tiene un listado de controversias muchísimo más largo que su nulo currículum diplomático. En Madrid, y sin entender su rol, donde embajador es sinónimo de ser invisible, prefirió hacerse notar, se las dio de opinólogo y acusó a los gobiernos de la Concertación de haber creado las condiciones para el estallido social de octubre del 2019. Y lo hizo nada más ni nada menos que ante la organización Nueva Economía, Forum, es decir, frente a los inversionistas que el país tanto necesita. No fueron 30 pesos, sino 30 años, básicamente lo que dijo. En 30 años de diplomacia, vimos a un embajador como una actitud como la suya, sacándose fotos en el auto oficial de la embajada, pagado por todos, por cierto, haciéndole masaje a los pies de su pareja, y otra foto mostrando cómo come a puro lujo. Esas torpezas podrían no ser muy relevantes tampoco, si no fuera porque el Ministerio de Relaciones Exteriores suma más controversias que los meses en que lleva este gobierno. La primera gira de Boric por Estados Unidos, que fue considerada muy amateur, es un ejemplo. En su intervención en la cumbre por la protección de los océanos, ustedes recordarán que Boric emplazó a Estados Unidos, que dijo no está aquí presente, a que tiene el deber de hacer más esfuerzo. Estados Unidos sí estaba en la mesa y nada menos que con John Kerry. No saber que Estados Unidos es primero uno de los principales promotores de la protección oceánica es claramente no saber nada. Y lo que agrava esto es que cuando te presentas además como un gobierno ecológico, se supone que estas cosas las deberías saber. Y no saber quién es John Kerry, quizás incluso peor, porque fue candidato presidencial, fue senador casi 4 décadas, fue combatiente en Vietnam, fue condecorado por su valor, y no solo es el emisario de más alto nivel designado por el presidente Joe Biden en la lucha contra el cambio climático, sino que además fue una pieza clave de la política de protección de los océanos en Estados Unidos. En fin, no fue además el único traspié de Boric en ese primer viaje a Estados Unidos. Recuerden que en esa gira había un compromiso que había tomado la Cancillería con el Departamento de Estado respecto de que las críticas que Chile iba a formular a Estados Unidos por haber excluido de esa cumbre de las Américas a países como Nicaragua, Venezuela y Cuba, esa crítica se iba a hacer una vez y antes de la asistencia a la cumbre. Pero el presidente lo incluyó como parte de casi todos sus discursos, incluyendo el que dio ante el Foro de Líderes en la misma cumbre. O sea, lo negociado diplomáticamente, Boric se lo echó al bolsillo. También en ese viaje, el gobernador de California, Gavin Newsom, convidó a Boric a reunirse, pero la delegación chilena, la Cancillería, ni siquiera consideró la invitación, a diferencia de otros presidentes que sí se reunieron con él. Mire, California es clave, es fundamental para Chile, y deberíamos pensar también que para un gobierno de izquierda, porque estamos hablando primero de la mayor economía dentro de Estados Unidos, tiene un perfil súper demócrata, tiene las universidades a donde van muchos chilenos, y porque además tiene una agenda verde que para un gobierno ecologista como este debería ser importante. En ese viaje, antes de reunirse con Joe Biden, Boric planteó la exigencia de Chile de ser tratados como iguales. En el Departamento de Estado le llamó la atención ese tipo de mensaje, dado que Chile goza de un trato preferencial con el Tratado de Libre Comercio y particularmente con la visa waiver. Actualmente Chile es el único país del hemisferio occidental
que participa en este programa de exención de visa waiver, la misma que el gobierno norteamericano casi nos quita el año pasado, porque la cantidad de chilenos deportados de Estados Unidos aumentaron un 119% en un año, porque se van a dedicar a hacer turismo delictual. Un problema para un país que, si no tiene un gobierno capaz de controlar la delincuencia puertas adentro, ustedes se imaginarán que menos puede controlar la delincuencia fuera de nuestra frontera cuando la están cometiendo chilenos. En la Cancillería trabaja el subsecretario de Relaciones Económicas Internacionales, José Miguel Ahumada, quien ha sido, sabemos, un abierto crítico de los tratados de libre comercio y sobre todo de lo que antes calificaba como la política imperialista de Estados Unidos. Él fue el que dijo que el gobierno iba a revisar, ¿se acuerdan?, los tratados comerciales y después que además incluso los quería someter a una consulta popular. Él mismo que hizo todo lo posible por tratar de evitar la ratificación del TPP-11, otro bochorno internacional para Chile que todavía a todo esto no se cierra. La lista de errores a nivel internacional de Chile es muy larga para tan poco tiempo. Fue muy cuestionada porque fue amateur y además impracticable la idea, por ejemplo, que planteó Boric, nada menos que en la revista Time, que lee todo el planeta literalmente, de condicionar nuestras exportaciones como forma de forzar la adopción de políticas ambientales por parte del mundo desarrollado, sin entender que hay proveedores alternativos para todo lo que Chile vende en el extranjero. Otro tema fue la incomprensible decisión de no promover a Claudio Grossman para integrar la Corte Internacional de Justicia, el jurista chileno más reconocido en el mundo en materia de derechos humanos y que además es transversalmente respetado. Lo más importante, incluso más allá de su currículum, de esos méritos personales tremendos, es que vaya que le habría servido a Chile tener sentado a uno de los nuestros en una corte a la que nuestros vecinos nos han llevado tantas veces. Pero en cambio terminamos apoyando en la práctica a un extranjero que ha litigado en contra de nuestro país, aunque claro, como es una persona afín a la causa del socialismo latinoamericano, se le apoyó a él. Tuvimos un grave incidente diplomático, nunca olvidemos, cuando el presidente se rehusó a recibir las cartas credenciales del embajador israelí en Chile, quien se retiró humillado de la moneda. El gobierno argumentó en ese momento que la decisión se había basado en que el ejército israelí había asesinado a un niño en Gaza. Ese mismo día, claro, sí recibió las cartas credenciales del embajador de Arabia Saudita, cuyo gobierno ha sido acusado de múltiples violaciones a los derechos humanos, además de discriminar de manera muy fuerte a las mujeres e incluso de haber ordenado el asesinato de un periodista colaborador del Washington Post. Pero ahí, claro, el gobierno lo dijo, ni pido. No recibir a un embajador, al que además lo habían citado para la presentación de sus cartas credenciales, es un agravio que no tiene nada que ver con la práctica diplomática. Se saltó todo el abanico de alternativas para mostrar una crítica o una condena en materia de derechos humanos. A todo esto, la víctima no era un niño, sino que un miembro de un grupo terrorista, que es un grupo que se conoce como las Brigadas de los Mártires de Al-Aqsa, que estaba atacando a ciudadanos de Israel, fueran judíos, fueran árabes o de cualquier otro origen. De golpe con ese desaire, además, arriesgamos a importar a Chile el conflicto palestino-israelí, agregando un problema que claramente no necesitamos cuando la lista aquí es demasiado larga de problemas internos. Es una Cancillería que no asesora a un presidente que no sabe. El mismo presidente que anunció la designación de un embajador en Palestina que ya existía. Y suma y sigue. La canciller, en pleno funeral de la reina Isabel, se dio el lujo de deslizar una crítica a la monarquía diciendo que más allá de las críticas que tengamos a la monarquía, claro, la reina fue una figura del siglo XX. ¿Qué es eso de más allá de las críticas que tengamos? Y plantear esa frase en pleno funeral. Sentido de la oportunidad que se perdió, como parece que se nos extravió también la tradicional diplomacia chilena. ¿Para qué seguir? Al margen de un problema mayúsculo que quedó evidenciado ayer con la filtración de una reunión privada, alguien está remando en contra desde dentro del mismo gobierno. Este nuevo hecho nos pone de relieve otra vez que la Cancillería requiere una intervención mayor. Porque una cosa es que este gobierno se esté autoinfligiendo problemas internos, pero cosa muy distinta es ampliar el radio de alcance de sus torpezas y de irresponsabilidades y con ello cruzar la frontera. Con la diplomacia sí que no se juega.